Antes de empezar con los barros de los bajos, voy a pintar esta pequeña rueda, una rueda que se utilizaba para alinear la cadena a la hora de salir de la rueda tractora, con un gris oscuro. Hay otros detalles que quizá habría que pintar, pero es que no va a merecer la pena. Ya sabéis que los Panther y los Tiger son vehículos con unas ruedas gigantescas y lo que trabajemos en estos bajos prácticamente lo vamos a hacer por gusto, porque la visibilidad va a ser muy pequeña. Aún así, es, por otro lado, una oportunidad para experimentar y trabajar pues con poca responsabilidad, porque si nos equivocamos, si no queda bien, la poca visibilidad en este caso juega a nuestro favor. Comienzo dándole un barro seco, un barro acrílico, más que nada por darle textura, por dar volumen, porque los barros a esmalte suelen tener poco relieve, en cambio este tiene mucho. Por otra parte, este barro es difícil de difuminar y cuando lo hagamos con agua, con un pincel húmedo, hay bastantes probabilidades de que nos queden cercos. Tenemos que trabajar de un modo acelerado, porque si esperamos, esto seca muy rápido. De modo que nos vale como una fase inicial para luego seguir trabajando con los esmaltes. He dicho que iba a seguir trabajando con los esmaltes, pero llevo una temporada despistado de esta maqueta y me ha dado por empezar por la técnica de la laca. Ya veis, cojo directamente del spray de laca y lo echo en el cacillo del aerógrafo, dándole un par de manos bastante generosas a los bajos. Utilizo un color de tamilla porque los acrílicos puros tienen ciertos problemas con la técnica de la laca, ya que van diluidos en agua, disuelven la laca tal y como se ponen y a veces se deslizan sobre la superficie generando una especie como de grietas que pueden ser interesantes para algún efecto, pero no para este. Uso un color marrón, claro, poco saturado, que doy más en algunas zonas que en otras, dando una especie de nubecilla. Y después, humedeciendo la brocha con algo de agua, comienzo a limpiar la superficie. Bueno, veis que en un principio esto no ha ido bien. No ha ido como yo tenía pensado. Quizás que le he dado demasiada agua, quizás he empezado con una brocha demasiado potente, quizás la capa de laca era demasiado gruesa. Algo ha fallado ahí y no ha ido como yo esperaba. De modo que cambio a un pincel blando y voy retirando la parte más expuesta. Estoy queriendo hacer un barro seco. Y estos vehículos estaban bastante nuevos y no estaban demasiado estropeados, ni tampoco demasiado sucios. Es curioso lo azaroso que pueden ser este tipo de efectos. Primero se desprende muy fácilmente y luego no hay manera, está perfectamente agarrado. Poco a poco lo voy quitando, no quiero hacer el efecto demasiado exagerado. He estado mirando y le he preguntado al chat GTP qué tal fue la meteorología en Múnich en abril de 1945. Bueno, el chat GTP, este de inteligencia artificial, me ha respondido todo lo repipi que se suele poner, pero nada claro. Estamos hablando de la primavera en Centro Europa. Podría haber llovido mucho, pero el hecho es que las fotos que se ven son bastante soleadas. Así que voy a poner sobre todo barro seco, poco barro, quizás en algún punto deje algo de barro húmedo. Pero poca cosa. No me ha gustado el resultado de la técnica de la laca. Quizás no era el momento, tantas cosas. No nos tenemos que quedar bloqueados porque alguna técnica no nos salga como esperamos. Hay que seguir para adelante y hay que buscarle soluciones. Voy a empezar a ensuciar esos bajos, pretendo no hacerlo demasiado, usando unos pigmentos y briznas de hierba que voy a fijar con un fijador de pigmentos basado en esmalte. Los pigmentos que he usado realmente no sé de dónde han salido. Estaban en un bote aquí en la mesa de trabajo y realmente me han gustado mucho. Por lo tanto, me da pena no tener claro cuáles son. Tanto el color como la textura me han gustado bastante. Y en cuanto a las briznas de hierba, son las socorridas bolas de mar que se encuentran en el levante mediterráneo. Y antes de darle el fijador voy a moverlo de acá para allá con una brochita de cerda dura. No le tengamos mucho cariño a esta brochita porque se va a manchar de pigmentos y seguramente de fijador. De modo que lo mejor es que sea una brochita barata. De algún modo el fijador ha llegado hasta aquí, hasta el extremo del cable de arrastre y ha disuelto el pegamento o la unión y se ha soltado. Bueno, ya lo pegaré.
Es curioso cómo funciona esto. Primero ponemos elementos heterogéneos, luego lo unificamos y más adelante volveremos a darle variedad. Tanto los pigmentos que he puesto como las briznas de hierba las unifico utilizando un esmalte. Los esmaltes se pueden difuminar los bordes bastante fácilmente, incluso hasta con la misma brocha si se le retira un poco de material y se seca con una servilleta. Me gusta mucho hacer esto, y en los bajos y en la parte trasera hago salpicados con el esmalte usando una brocha de cerdadura y un palillo. Lo dicho, después de unificar vamos a darle variedad, como por ejemplo en esta plancha que sirve para meter para adentro los pasadores de los eslabones, en el caso de que alguno esté fuera de su sitio. Lo remarco con un color tierra algo más oscuro, como si estuviese húmeda, y después con un pincelito con un poquito de White Spirit difumino los bordes. Sigo con este esmalte dando en las zonas donde se ha podido guardar algo más de humedad y aprovechando para redibujar alguna forma. Hay zonas como por ejemplo los ejes de las ruedas donde ya no hablamos de agua, hablaríamos de grasa, y el tratamiento debe ser más potente. Para eso uso un óleo color marrón oscuro o incluso añadiéndole un poquito de negro o de sepia, bastante diluido para que por capilaridad se distribuya por esta zona que, como tiene puestos los pigmentos y los hierbajos, ya de por sí es bastante porosa. El hecho es que en los bajos vamos a jugar con bastante libertad porque como este vehículo tiene unas ruedas tan grandísimas, todo esto va a quedar perfectamente tapado. Os comento dos detalles. Uso los oil brusher para saltarme el paso de quitarle el aceite al óleo, aunque se podría usar un óleo normal y corriente. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es intentar usar lo mínimo el negro, mucho mejor cualquier óleo oscuro, verde vejiga, siena tostada, cualquier color que sea muy oscuro. ¿Lo veis? Todo lo que hemos hecho queda tapado por las ruedas. Pero bueno, nos lo hemos pasado bien. Ha sido un buen modo de jugar con estos efectos.